Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor estamos nuevamente compartiendo de su palabra. Nos da la oportunidad de poder hablarles, como ya lo hemos dicho, de lo que Él deposita en cada uno de nosotros cada día. Creo firmemente que para que Dios nos hable no es necesario esperar a que llegue el día jueves, el día domingo. Yo creo que para que Dios nos hable es necesario que estemos constantemente buscando de su presencia, estemos constantemente buscando en su palabra todo lo necesario para que nosotros podamos crecer, para que nuestra vida no sea monótona, para que nuestra vida no caiga en un cristianismo solamente de jueves y domingos, sino que vayamos descubriendo muchas cosas. Y hoy precisamente de lo que vamos a hablar en la palabra del Señor es precisamente este tema hermoso del servicio. Este tema lleva por título usando lo que el Señor ha puesto en mis manos, usando lo que el Señor ha puesto en mis manos. Gloria a Dios. Y precisamente vamos a hablar un poco acerca de esto en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo número 12. Dice la palabra del Señor en el verso número 3, gloria a Dios, y verso número 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bendito sea el Señor. Usando todo lo que el Señor nos da conforme a su voluntad. Bendito sea el Señor. Es menester que cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros, ya lo habíamos comentado en algún tema, que descubramos el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y esa es una verdad inevitable. Dios nos formó con un propósito a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a nosotros, a nuestras vidas, un propósito por el cual nos envió aquí y por el cual nos sigue dejando vivir. Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, permite que nosotros seamos instrumentos útiles a Él, siempre y cuando nosotros nos santifiquemos a Él y usemos precisamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero precisamente de eso vamos a hablar en ese tema. Bendito sea el Señor. La mejor forma, la mejor manera de servir a Dios es de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿sí? La mejor manera de servir a Dios es de acuerdo a nuestras posibilidades. A veces nosotros como cristianos nos frustramos porque de cierto modo a veces tomamos como ejemplo a muchos hermanos en Cristo, a muchos hermanos en la fe, y nos frustramos porque decimos: ¿por qué no tengo esa manera de hablar de aquel hermano? ¿Por qué no puedo cantar como aquel hermano? ¿Por qué no puedo dirigir como aquel otro hermano? ¿Por qué no puedo enseñar como aquel otro hermano? Es un error el compararnos con los demás. Es un error que nosotros intentemos llegar precisamente a la estatura de cualquier hermano en Cristo, cuando la palabra del Señor nos dice que nuestro ejemplo a seguir precisamente es Cristo Jesús. Gloria a Dios. La mejor manera de servir al Señor es de acuerdo a nuestras posibilidades. Recordamos que precisamente cuando el Señor llamó a Moisés, él precisamente cuando llegó a esa zarza ardiendo, le preguntó al Señor: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió: tengo una vara. No dijo otra cosa al Señor, sino simplemente usó precisamente esa vara que tenía Moisés. Y esa vara no tenía nada en especial, no era de una madera importante, no habían hecho nada con esa vara, simplemente Moisés tenía una vara porque la usaba y punto. Sin embargo, entendemos en la palabra de Dios que cuando el Señor
pone en nuestro corazón el hacer algo, simplemente nosotros tenemos que disponer lo que tenemos. Y Dios sabrá de la manera en que lo va a usar. Moisés nunca se imaginó que esa vara algún día abriría todo un mar. Moisés nunca imaginó que al golpetear las aguas se convertirán en sangre, que al echarla al suelo se convertiría en una serpiente. Moisés nunca lo imaginó. Nunca pasó por la cabeza de Moisés que Dios fuese a usar de esa forma una simple vara. Y nosotros debemos también, no nos tiene que impresionar a veces que Dios use determinadas cosas que nosotros tenemos por comunes de nosotros, o cualquier cosa que tengamos, y Dios haga maravillas con esas cosas. Dios es el único que puede usarnos a su manera. Pero precisamente estábamos diciendo que a nuestras posibilidades. No tenemos que ir a comprar, no sé, un teclado de 70,000, de 80,000 pesos. Tal vez alguien en casa tenga algún tecladito, ¿verdad? Un Yamaha, un Casio de una octava, de 2 octavas, una guitarrita sencilla. Y Dios puede hacer muchas cosas con ello. Tal vez alguien por ahí tenga algún micrófono, algún equipo de sonido, pues tal vez viejo, pero que todavía sirva. Y nosotros no sabemos realmente lo que Dios puede hacer con esas cosas en algún momento. Pero repito, tenemos que disponernos para que Dios nos use. Gloria al Señor. Dones y recursos. No es lo mismo dones y recursos. Un don es algo más bien dicho, un don es algo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Alguien de chico tal vez diga, hermano, yo siempre supe hablar en público, desde pequeño me ponían a hablar en público. Alguien tal vez diga, yo lo que hacía era plantar y siempre me pegaba a mis plantas, siempre brotaban. Alguien puede decir, hermano, yo sé leer las notas de la música, yo sé enseñar, yo fui aprendido en esto, yo fui aprendido en lo otro. Ese es un don. Un don es algo que nosotros ya tenemos o que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. A veces hay cosas que no tenemos, pero por cuestiones, obviamente que Dios también permitió, desarrollamos ciertas habilidades, y eso también lo podemos poner al recurso. Todo eso lo podemos poner a los pies del Señor. Y un recurso, tal vez muchos tengan pocos o muchos recursos. En alguna ocasión podemos mencionar, por ejemplo, aquella ofrenda de la viuda, ¿verdad? De la viuda pobre, que solamente depositó una moneda de casi nada, mientras los otros echaban muchísimas monedas. Sin embargo, no fue la cantidad que Dios vio en ese momento, sino que fue la intención. Y fue precisamente que derivó del corazón, de un deseo del corazón por dar a Dios algo. Porque los otros ricos tal vez echaban de los que les sobraban, como dice la palabra, pero aquella viuda echó todo el sustento que tenía en ese momento. Y eso le fue contado por justicia, porque tuvo fe y porque quiso dar con todo su corazón. Así también nosotros, tengamos pocos o muchos recursos, démoslo con todo nuestro corazón. Démoslo con la intención de agradar a Dios y no de estar presumiendo o de agradar al hombre. Gloria al Señor. Alguien podrá decir, hermano, yo aún, hablando acerca de los dones, yo aún no he descubierto mi habilidad, no sé en qué soy bueno. Bueno, aquí va un pequeño consejo para que cada uno de nosotros sepa en qué ha de desarrollarse en el ministerio del Señor, en qué ha de servir. La mejor manera de descubrir es precisamente, obviamente, en oración, pidiéndole al Señor que nos capacite, que nos diga precisamente a qué hemos sido nosotros llamados a servirle. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Debemos de pedirle al Señor, de decirle, Señor, ¿a qué me has llamado? Pablo, en su conversión, lo primero que dijo precisamente, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros debemos de considerar eso también. Debemos de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu propósito para mi vida?
Y lo segundo precisamente es experimentar en, en varias áreas del servicio para saber en qué somos buenos cada uno de nosotros. No debemos de estar quietos esperando la respuesta de Dios, sino debemos ir viendo que si somos buenos tal vez en el aseo, somos buenos tal vez en el ministerio de alabanza, somos buenos tal vez en la cuestión de la enseñanza, de la dominical, muchísimas cosas. Pero el punto es que no debemos de estar quietos cada uno de nosotros, debemos de desarrollarnos en el servicio del Señor. Hasta que no nos involucremos en el servicio, no sabremos cada uno de nosotros para qué somos buenos. Debemos de estar en constante servicio. Esa es nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros debe de estar continuamente sirviéndole a Dios en lo que a nosotros se nos diga. Debemos de decir amén, y tal vez algunas cosas salgan bien, a veces nos salgan mal, y Dios irá tratando con nosotros precisamente, y Él sabrá con qué don nos capacitó y con qué vamos a servirle, con qué recursos vamos a servirle. Recuerdo en alguna ocasión que algún hermano se frustraba precisamente porque no podía predicar, no predicaba como él quería, y de alguna forma se frustró, se sintió triste, se puso mal. Pero alguien por ahí se acercó y le preguntó: hermano, ¿quién echó aquellos cimientos del templo? Y él dijo: yo organicé todo para que los echaran. Y hermano, ¿quién hizo aquellos castillos que están allá? ¿Y quién hizo el colado? ¿Y quién hizo aquello? ¿Y quién hizo lo otro? Y prácticamente todo eso lo había hecho aquel hermano. Lo había organizado, había dicho cómo se iba a hacer, de qué forma, cuánto se requería de material, todo eso. Al final, él se dio cuenta precisamente que era una pieza importantísima dentro de aquella iglesia y que él tenía precisamente ese don. No cualquiera sabe calcular cuánto debe de tener una casa, cierta cantidad de cimientos, de ladrillos, de cemento, de cal. Yo no lo sé, pero hay personas que sí lo saben, y hay personas que realmente es sorprendente cómo hacen su trabajo. Y hasta ese entonces el hermano entendió que su papel en aquella iglesia precisamente era ver qué hacía falta dentro de la construcción de la casa de Dios. Dándose cuenta de eso, entonces volvió a retomar con alegría el servicio al cual él había sido llamado, y entonces pudo ser un instrumento especial para Dios, pudo ser un instrumento útil en las manos del Señor para lo que él había sido llamado. Así que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para entender precisamente a qué hemos sido llamados. Amén. Gloria al Señor. Hagamos cosas que nunca hemos hecho. No digamos: no, yo no puedo hacer eso porque no soy bueno, y ni siquiera lo hemos intentado. Tal vez esa sea nuestra oportunidad para entender que hemos sido llamados para eso. Moisés en algún momento, en el momento de su llamado, y vuelvo precisamente a este personaje muy importante, a este hombre de Dios muy importante en la Biblia, porque se negó a la primera, se negó a ir precisamente al pueblo de Israel, y dijo: yo soy tartamudo, Señor, ¿cómo voy a ir yo? Y no puedo, y no quiero, y se resistió muchas veces, pero sin embargo Dios dijo: vas a ir, porque yo te he mandado para que tú vayas, yo te he escogido a ti. Y tal vez el Señor nos ha escogido a nosotros para algo, pero vuelvo a lo mismo, es responsabilidad de cada uno de nosotros que dispongamos nuestra vida y que cada uno de nosotros nos involucremos totalmente en el servicio a Dios. Hagamos conciencia de este mundo perdido, y todo lo que podamos poner a los pies del Señor, hay que ponerlo, hay que echar manos a la obra. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Hay que echar un vistazo hacia atrás.
y echar un vistazo en el sentido de que, gloria al Señor, y echar un vistazo en el sentido de que cada uno de nosotros nos demos cuenta en qué somos buenos, cómo Dios ha ido tratando con nosotros, qué hemos hecho para Dios. Hagamos un recuento de todo eso y nos daremos cuenta más fácil en qué vamos a poder servirle al Señor. Y teniendo esto hay que desarrollar nuestro talento, hay que desarrollar lo que Dios nos ha dado. En la parábola de los talentos, cuando Dios reparte los talentos precisamente, en esa parábola se describe que a uno se le dio 1, a otro 5, y bueno, cada uno de ellos multiplicó, duplicó prácticamente lo que se le dio, pero había uno que no hizo nada. Y tristemente o afortunadamente, dependiendo cómo se vea, dependiendo cómo lo tomemos, de esta parábola podemos comprender que si no usamos lo que Dios nos ha dado, se nos va a quitar. Y el que trabajó mucho, a alguien se lo va a quitar, y el que trabajó mucho se le va a añadir. Tengamos cuidado con esto. Y con esto estamos concluyendo este tema. Si no usamos lo que Dios nos ha dado, Dios nos lo va a quitar. Y se lo va a dar a otro. Al que tiene, se le va a dar más. Y aquel que no hizo nada, lo que tiene, lo poquito que tiene, se le va a quitar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar lo que Dios nos ha dado. Es responsabilidad del cristiano servir al Señor en donde ha sido puesto. Es responsabilidad del cristiano servir a Dios con todo su corazón, toda su vida. No es de que si queremos o no queremos. Dios nos hizo con un propósito. No nos puso en donde estamos para estar sentados jueves y domingos. Nos puso para estar sirviendo constantemente en lo que Dios quiere que hagamos. Pero para eso debemos de movernos. Y puedo citar, por ejemplo, también lo que se le dijo a Timoteo, las palabras que se le dijeron a este siervo de Dios también joven. Aviva la llama del don de Dios que recibiste. Si nosotros, hermanos, hemos recibido regalos del Señor, si nosotros hemos recibido cualquier cosa que Dios haya puesto en nuestras vidas para servirle, entonces hay que servirle. Avive la llama, hermano. Avive la llama del servicio a Dios. No deje que se apague. Y Dios nos recompensará en la eternidad. No sabemos lo que nos depara en la eternidad, no sabemos los regalos que vaya a haber, pero algo sí es muy seguro: Dios nos va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho en esta tierra. Mis hermanos, que Dios les bendiga y echemos manos a la obra, porque el tiempo es corto y hay mucha necesidad allá afuera. Con sus cercanos, con sus amigos, en donde quiera que usted esté, sirva a Dios. Hable de Dios. Que las personas puedan ver a Dios en usted. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia.